Dice en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 15. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la Biblia, hermanos, en la escritura esta, dice: Él les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo dijo el mero mero, el autor y consumador de la fe, el dador de la vida. Amén. Una vez más leámoslo. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puede sentarse. Aleluya. Nos faltan dos escritores más. Nos faltan del que voy a hablar el día de hoy y del que si Dios me permite la vida, nos permite la vida, porque no sabemos, ¿verdad? Dice: cuidado con que digas mañana vamos a hacer esto y lo otro, sin saber si vamos a estar con vida. Si el Señor lo permite, el otro fin de semana vamos a estar hablando del último siervo que habló acerca de las riquezas. Y luego vamos a hacer un resumen de toda la enseñanza para que así usted pueda tenerlo de principio a fin, lo que son las riquezas sin Dios. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de Santiago. Me iba a brincar Santiago yo, déjeme decirle, iba a tomarlos a todos los demás en un grupo, pero me doy cuenta que no podemos brincarnos a Santiago, porque el Evangelio, la carta de Santiago es muy importante. Y le voy a mostrar el por qué la carta de Santiago es importante para nosotros. Porque alguien decía que Santiago es como aquel oidor que estuvo en el Sermón del Monte y que escribió notas acerca del Sermón del Monte. Y que el libro de Santiago son las notas que escribió. Esto es una manera de verlo, ¿verdad? Son las notas que escribió Santiago acerca del Sermón del Monte puesto en práctica. Fíjese, me llamó la atención. Entonces vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6. Son 3 puntos los que traigo. No dio gloria a Dios. Son 5 puntos entonces. Ay, Señor, no se me quita a mí esa risa de aquí. Digo, deja de reírte. Está saliendo en el YouTube. Pero ya no voy a ser yo, ¿verdad, hermanos? Va a ser otro, ¿verdad? Entonces ni modo que se le puede hacer, ¿verdad? A ver, capítulo 5, versículo 1 al 6. ¿Lo tiene? Vamos a contestar algunas preguntas el día de hoy, ¿ok? Va a aprender un poquito, no solamente acerca de la riqueza, sino también de Santiago, ¿ok? Dice la Escritura de la siguiente manera: vamos ahora, ricos. Sí estoy ahí, ¿verdad? ¿En qué estás vos? ¿Qué libro tenés? ¿Qué capítulo estás leyendo? ¿Se te movió? Ajá, ¿verdad que dije? Me equivoqué al decirlo. Vamos ahora, ricos, 5:1. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Oiga lo que dice Santiago. A los ricos les está hablando allí, ¿verdad? Sigue diciendo: vuestras riquezas, ¿qué dice? Están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado, ¿qué dice? Tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, ¿qué dice? No les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Tremenda las palabras de Santiago. Y quiero comenzar con estas preguntas. Vamos a ver en esta noche quién es Santiago en la Biblia. Vamos a analizar quién es la persona de Santiago. ¿Por qué es importante oír lo que tiene que decir Santiago acerca de las riquezas? ¿Por qué es importante lo que él tiene que decir? Número 3, ¿enseña Santiago a buscar riquezas terrenales? Y número 4 es, como resultado de estas preguntas, apoya las enseñanzas modernas acerca de las riquezas Santiago. Muchos le llaman el apóstol. Sin embargo, él no se identifica como apóstol. Dice Santiago, dice en el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, la carta va dirigida a los de la dispersión. Y así, sencillamente, los de la dispersión, ¿quiénes son los de la dispersión? Significa sencillamente a los judíos dispersos por todo el mundo. ¿Ok? A eso se refiere cuando habla acerca de la dispersión, por si acaso usted lo quisiera apuntar. Vamos entonces a ver, recuerde que dije que solamente son 3 puntos. ¿Quién es Santiago según las Escrituras? Debemos de comprender que hay varios, mejor le voy a comenzar con esta. A ver, hermano, ¿sí está listo ahí? No. Para que le pongamos primeramente Santiago Jacobo, ahí te lo puse así, ¿verdad? Santiago Jacobo, en donde explica el por qué. Santiago, el de la Biblia, es Jacobo, ¿ok? Yo me preguntaba, y me imagino que usted también se preguntará, ¿y de dónde salió Santiago? El nombre Santiago. Es que lo que pasa es que el hermano le puso Santiago a su hijo y por eso, no sé qué. Le voy a dar la explicación que encontré acerca de por qué se le llama Santiago, por qué se le llegó a llamar Santiago. Realmente el nombre de él es Jacobo, pero se nombran a varios Jacobos en la Biblia. ¿Okay? Vamos a explicar algunas de esas cosas también en referencia al escritor de este libro. Pero vamos a ver de dónde sale el nombre Santiago. Rápidamente, en el original el autor se identifica como Jacobos, en el original. Este no es el original, ¿ok? Esta es la versión helenizada del nombre de Jacobo, el hijo de Isaac. Y era un nombre más o menos común entre los hebreos. De hecho, hay no menos de 7 personas llamadas Jacob o Jacobo en toda la Biblia. Jacob en hebreo es más bien pronunciado como Jacob, ¿ok? A ver, dígalo conmigo. Jacob. Pero en latín, el idioma religioso más común por casi 10 siglos, el nombre era Jacobus, ¿ok? Jacobus, ¿qué le parece? ¿Ok? Sigamos. Y por supuesto, al ser uno de los autores de la Escritura, la Iglesia Católica canonizó a Jacobo. ¿Sabe lo que es canonizar, verdad? Que sí, hacerlo un santo, hacerlo algo muy divino y todo ese tipo de cosas. Pero eso es cosas de la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica canonizó a Jacobo como San Jacobo, ¿ok? O en latín, Santus Jacobus. No sé si le suena ya por ahí. Santus Jacobus. Se puede ver cómo este compuesto en Sant Jacobus le suena y al poco tiempo terminó siendo una sola palabra, Santiago. Así, el medio hermano de Jesús pasó de Jacobo a San Jacobo a Santiago en español. Le iba a traer la otra historia acerca de por qué le llaman James, pero como usted no es americano ni habla inglés, no se la traigo. ¿Ok? Se aguanta. Ahora usted entonces ya sabe el porqué, de dónde sale el nombre Santiago. Realmente el escritor de esta cita es Jacobo, y que se le llegó a llamar Santiago. ¿Estamos, hermanos? Ahora vamos a los Jacobos que hay en la Biblia. ¿Y por qué
¿Quién de los Jacobos es? Porque muchos le dan la autoría del libro a Jacobo, uno de los apóstoles íntimos del Señor. Pero no pudo ser posible que el apóstol íntimo del Señor Jesucristo haya sido el escritor, porque murió de manera, podríamos decir, muy temprana. Recuérdese que Herodes mandó a matarlo y luego quería matar a Pedro, pero Pedro sí el Señor se lo libró, ¿verdad? Jacobo muere. Ese Jacobo, el íntimo de los tres íntimos apóstoles de Jesús, muere rápidamente. Por lo tanto, él no es el escritor. Pero vamos a explicarle ahí. Así rápidamente, esto solo quiero que lo tenga como información, por favor. En el Nuevo Testamento se mencionan otros tres nombres llamados Jacobo. Número uno, estaba el apóstol Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Resulta casi imposible que él pueda haber sido el autor, porque Herodes Agripa lo mató cerca del 44 después de Cristo. Esto fue algunos años antes de que se escribiera la epístola de Santiago. Número dos, estaba el apóstol Jacobo el menor, el hijo de Alfeo, y también primo de Jesús. Él representa una posibilidad, pero se conoce tan poco de él que resulta muy improbable que sea el autor. Número 3. Estaba Jacobo, el hermano del apóstol Judas. ¿Ok? En Lucas 6:16. No se conoce nada más acerca de este Jacobo. O sea, se menciona, pero no se menciona nada más acerca de él. Y el número 4 sería Jacobo, el hermano del Señor. Era bien conocido por todos los creyentes en todas partes. Y de él yo le voy a mostrar algunas citas bíblicas, ¿ok? Para, por decir así, probarle que es el escritor y que tenía una posición muy prominente en la iglesia de Jerusalén, ¿ok? Entonces, ¿quién es Santiago según las Escrituras? Gracias, hermanos. Fue uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya le expliqué de dónde venía el nombre que se le pone ahí, ¿verdad? Santiago. En Mateo capítulo 13, versículo 55 al 56. Estate listo, porque ahorita vamos a tirarles todas estas escrituras para poder nosotros corroborar lo que estamos diciendo. Fue uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 55 al 56, yo creo que trabó la pantalla ahí. A ver, Mateo 13, déjeme llegar, ya lo pusieron. Cuando lo vieron cuando Jesucristo hacía milagros y estaba haciendo obras y, híjole, hablaba como nadie había hablado, los religiosos y toda la gente hacía este tipo de comentario, ¿ok? Solo para situarlo en la cita. ¿No es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos qué dice? A ver, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Ok? Ese Judas no es el Iscariote, por supuesto, ¿verdad? Ok, al 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es curioso que el católico dice que Jesucristo no tuvo hermanos, ¿verdad? Que María no tuvo hijos, ¿verdad? Pero eso contradeciría lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todas las personas vieron de que él tenía familia. Número 2. Otra cosa que debemos de conocer acerca de Santiago es del Jacobo, vamos a llamarlo Jacobo, ¿ok? Es de que al principio los hermanos de Jesús no creían en él, ¿ok? Y en esos estaba incluido Jacobo. Y se lo voy a comprobar también. En el capítulo 7 del libro de Juan, versículo 3 al 5, dice la escritura: y le dijeron sus hermanos, está hablando de los hermanos, ¿verdad? Como sabemos que son sus mitad de hermanos, ¿verdad? Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron ellos. Y dice en el versículo 5, léalo conmigo.
porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se da cuenta? Es hermano de Jesús, pero aún los hermanos de Jesús, dice la Biblia, que no creían en él. Jacobo y los hermanos de Jesús creyeron, llegaron a creer. ¿Cuándo se cree que llegaron a creer? Cuando Jesucristo resucita. Porque cuando Jesucristo resucita, ellos aparecen ya allá en el templo esperando la venida del Espíritu Santo. Y eso lo dice el libro de Hechos capítulo 1, versículo 14. A ver, pongámoslo allí. Hechos 1, 14, ¿qué dice? Y le estamos ganando a la pantalla nosotros. A ver, alguien que lo tenga ahí, léalo. No, pero con esa voz no oye, pero olvídese. No oye nadie. Con voz fuerte, por favor. No, pero ya lo pusieron, mire. A ver, léalo conmigo, iglesia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y qué dice? Y con sus hermanos. Eso quiere decir que los hermanos llegaron a creer en nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Oiga bien, es muy importante conocer quién es Jacobo en las Escrituras. Entonces ellos creen después de que Jesucristo resucita, y Jacobo se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Vamos a leer algunas citas que hablan acerca de esto, para verlo como líder. En el capítulo 12 muere el Jacobo íntimo, apóstol de Jesús, ¿se recuerda? En el capítulo 15 aparece Jacobo o Santiago liderando la iglesia de Jerusalén. Y vamos a leer allí para que veamos si es cierto o no es cierto. En el capítulo 15, versículo 13 al 23, dice la escritura: y cuando ellos callaron, aquí fue cuando se armó la gran discusión entre que los judíos, los líderes judíos querían que los gentiles guardaran la ley y que se circuncidaran. En ese episodio estamos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. A ver, léalo una vez más, por favor. ¿Qué dice? Ese Jacobo es el hermano de Jesús, y vamos a ver otras citas para que vea que él tomó liderazgo en la iglesia esta. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. 19. Por lo cual yo juzgo. ¿Quién es el que está juzgando? ¿Pedro o Jacobo? Es Jacobo. Dice, yo juzgo. Ahí le está mostrando que él tiene una gran autoridad sobre la iglesia. Él es el que está dando el ultimátum de la decisión que se va a tomar con el respaldo del Espíritu Santo. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Sigamos al 23. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sigue diciendo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles. Después de que Jacobo habló, dice que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, dice.
Brinquémonos al capítulo 12, versículo 7 para ir avanzando, porque no me quiero quedar allí, ¿verdad? Solo le quiero hablar acerca de este personaje. 12:17 del libro de Hechos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo. ¿A quién se lo hizo saber? Dice, a Jacobo. Ahora, no puede ser el apóstol íntimo del Señor, porque ahí, en ese preciso momento, unos días o meses atrás, acababa de morir ese apóstol, el apóstol íntimo del Señor. Entonces dice, una vez más, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo. ¿Por qué se lo tenía que hacer saber a Jacobo? Porque era la persona importante en ese momento. Y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Vayamos al 21:18 también, para ver cómo es que Jacob resalta de líder en la iglesia de Jerusalén. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. ¿Por qué entró a ver a Jacobo? ¿Por qué no entró a ver a Juan? ¿Ah? Porque Jacobo era el líder. Muchos piensan de que Pedro se iba a predicar a muchos lugares y que por eso era que habían dejado a Jacobo como líder y encargado de la iglesia de Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahora quiero mostrarle una carta, el libro de Gálatas, para que se dé cuenta, y ahí se especifica, por si al caso todavía le quedó alguna duda, ¿verdad? Se especifica de que a él se está refiriendo la escritura. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19, dice la escritura: pero no vi a ningún otro de los apóstoles. A ver, léalo. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que está dándole la importancia a este siervo, y me alegra que él lo especifique de tal manera para que no nos quede en la duda, porque algunos de nosotros, si usted tiene aquello de poder decir, no, pastor, yo no estoy de acuerdo contigo, ok, pero por eso yo le estoy mostrando citas bíblicas, para que se dé cuenta. Dice, pero no vi, dice el apóstol Pablo, a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí mismo, en el 2:9, también se nos habla acerca de Jacobo. Gloria a Dios. Y ahí se nos habla de que es uno de los pilares de la iglesia. Dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada. Ahora, yo quiero que se dé cuenta de una cosa, de la lista que hace Pablo en referencia a los tres personajes que menciona, porque los menciona en un orden, ¿cierto? A ver, leámoslo. ¿Qué dice? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿qué dice? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué dice? Como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Era considerado también un pilar. El historiador Josefo es un historiador, alguien que escribió en el primer siglo, dijo que Jacobo murió en manos de la jerarquía religiosa judía por lapidación, o sea, lo apedrearon. Él murió siendo apedreado. Y fíjese que del personaje que yo le voy a hablar, y tenemos que tener cuidado cuando hablamos de los supuestos padres de la historia, ¿verdad? No, padres de, ¿cómo se le llama? Los ¿perdón? Sí, a los que estuvieron después de los apóstoles, ¿verdad? A eso se le llama padre, como Crisóstomo, San Ignacio y todo ese tipo de personajes. Y también ahí incluyen a Martín Lutero. Pero ¿sabía usted que Martín Lutero
a Martín Lutero nunca le pareció el libro de Santiago. Martín Lutero llegó a llamar la carta de Santiago la epístola de paja. Óigalo bien. O sea, en pocas palabras, algo que no tiene la menor importancia. ¿Y sabe por qué? Porque en la tesis de Martín Lutero, esto se lo estoy dando así como un paréntesis, él siempre apoyó de que la salvación es por fe sin obras. Y eso llegó a hacer un gran daño a la iglesia, porque llegaron muchos a pensar que solamente el decir que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nosotros podemos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Por eso él consideraba la epístola o la carta de Santiago o de Jacobo como la, ¿qué le dije? La epístola de paja. O sea que, usted sabe lo que es la paja, ¿verdad que sí? Menospreciando la misma, ya que no lograba conciliar las cartas de Pablo que enseñaban que solo la fe era suficiente. Pero nosotros que ahora conocemos, bendito sea su santo nombre, sabemos el por qué se escribió la carta, por qué el Señor, nuestro Señor Jesucristo, permitió que se escribiera la carta de Santiago o de Jacobo para poder explicar lo que es la fe genuina de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Porque aquel que ha recibido a Cristo Jesús debe de demostrarlo con sus buenas obras. Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Yo no puedo decir que tengo a Jesús y puedo seguir pecando. Puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Eso es lo que nos enseña la carta de Santiago. Entonces, quiero hablarles de lo que nos enseña Santiago en cuanto a las riquezas. El libro de Santiago comienza hablando acerca de las pruebas y de las tentaciones que enfrenta el cristiano durante su vida práctica, durante toda su vida, fuera de la iglesia, fuera de la teología. Ya nosotros cuando salimos allá afuera, presentamos realmente quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos saber cómo debemos de vivir allá afuera, cómo debemos de relacionarnos. Y a la riqueza, el escritor Santiago o Jacobo nos habla acerca de ella de una manera muy especial. Y quiero hacer notar esto. ¿Qué nos enseña entonces en el segundo punto Santiago en cuanto a las riquezas? Lo primero que debemos de saber es que es una enseñanza muy práctica de la vida cristiana. El libro de Santiago es una enseñanza muy práctica acerca de la vida del cristiano. El propósito de la carta era corregir una fe corrupta que ¿cómo le podría decir yo? Que se creía que solo estaba en el creer, solamente así de boca, y que nada más usted tenía que hacer aparte de eso. Él iba a corregir ese tipo de pensamiento, y eso usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 19. A ver, vamos a ver rápidamente el 1:19, para que se dé cuenta lo que enseña Santiago o Jacobo. Por esto, 1:19 dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mire, evangelio práctico. Siga. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sigamos leyendo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Léalo conmigo, ¿qué dice? Pero sed. Fíjese, ¿por qué es importante conocer lo que dice Santiago? Porque Santiago nos muestra cómo es que nosotros debemos de vivir el evangelio, ¿ok? Nosotros profesamos fe. ¿Cómo es que vive aquel que profesa fe en Cristo Jesús en esta tierra? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos se engañan porque dicen: yo fui a la iglesia, pero siguen viviendo una vida pecaminosa.
Esta carta para eso es. Y fíjese las cosas que nos enseña también. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, hablando de la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso es importante conocerlo de Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal que dice es vana. Ok. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora quiero que se brinque al capítulo 2, versículo 14, porque quiero mostrarle también esto. 2:14. Esto no lo tenía ahí, pero se lo quiero mostrar, ¿ok? Dice: hermanos míos, refiriéndose a la iglesia, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Oiga lo que está diciendo. ¿Podrá la fe salvarle? Pablo dijo, no, la fe única, ¿verdad que sí? Y esto es lo que decía Martín Lutero. Esto era lo que le causaba bastante controversia a él. Pero ¿cómo puede ser posible que esta carta hable de obras? Lo que pasa es que no entendió lo que estaba diciendo Santiago. Porque mire, él lo explica muy bien. Dice en el versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos, fíjese pues, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, oiga lo que es la práctica de la fe. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice? ¿De qué aprovecha? Si tienen la oportunidad de hacerlo, pero no lo hacen, ¿qué está pasando allí? Ahí hay un problema. Así también la fe, dice. Ojo, ahora dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. O sea, yo no puedo decir que tengo fe y no tengo obras, porque la fe que yo estoy profesando es una mentira. Sigue diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahí está la controversia, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí entiende? Mi fe, ¿cuántos aquí tienen fe en Cristo? Su fe, mi fe, tiene que ir acompañado de, ¿qué dice Santiago? De obras. No porque las obras salven, sino porque la fe genuina en Cristo Jesús produce obras. O sea, yo no puedo decir que amo a mi prójimo y lo dejo morir de hambre y lo dejo morirse del frío. Porque la fe que yo profeso entonces es una mentira. Sigamos. Ahí, ¿ese ya lo leímos o no? Ok. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, dice. Pero ¿qué pasa con la fe de los demonios? ¿Ah? Creen y tiemblan, dice. Tremendo, ¿ah? Pero ese es otro mensaje. Yo solamente le quiero mostrar esto para mostrarle la importancia que es el oír lo que dice Santiago en cuanto a las riquezas. Mas, ¿queréis saber, hombre vano? Que la fe sin obras, ¿qué dice? No sirve. Sigamos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Ahora mire el ejemplo que usa, bíblico. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Imagínense que Abraham hubiera dicho, yo tengo fe.
Pero viene el Señor y dice, ahora, preséntame a tu hijo. No, no te lo voy a presentar. Pero tengo fe. ¿Tiene fe realmente? No tiene fe realmente. ¿Cómo demostró la fe Abraham? Cuando el Señor le dijo, haz esta cosa, y dijo, ok, yo lo hago, dijo. Porque creo en ti, porque confío en ti. ¿Sí me entiende? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Sí se dan cuenta? Una armonía. La fe actuó juntamente con sus obras. Y que la fe se perfeccionó. A ver, léalo por favor, ¿qué dice? Y que la fe se perfeccionó. Porque el Señor te dice, haz tal cosa. Para ver si tú crees y confías en Él. ¿A cuántos nos ha dicho, espera, y no hemos esperado? Amén. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado. Pero ¿tuvo obras o no tuvo obras? Su fe produjo obras. Sigamos. 25, ¿verdad? Asimismo también Rahab la ramera. Y dice que le dice la ramera. ¿No fue justificada por obras? ¿Ah? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ellos le dijeron lo que Dios iba a hacer. Y ella dijo, yo les creo a ustedes y sé que Dios lo va a hacer, dijo. Ahora, entonces si crees que lo va a hacer, mira, hace esto y esto por nosotros. Entonces le digo, como yo creo que va a pasar, yo voy a poner por obra esa fe que yo profeso. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria a Dios. ¿Dónde vamos? Ahí estamos, ¿verdad? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Entonces, debemos de saber que es una enseñanza práctica de la vida, de cómo debe de ser nuestra conducta como cristianos que profesamos la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, ¿qué nos enseña Santiago en cuanto a las riquezas? Fíjese que me llama la atención lo que habla acerca de la amonestación que le hace a la iglesia en cuanto a la parcialidad que hay allá en el mundo. Dese cuenta que allá en el mundo hay parcialidad en cuanto a las personas que tienen dinero y a las que no tienen dinero. ¿A quiénes se ve bien? A las que tienen dinero. A las que no tienen dinero se les menosprecia. Fíjese hasta dónde llega Santiago al enseñarle a la iglesia, porque sabía que iba a existir eso dentro de la iglesia. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 9, nos habla acerca de la actitud que debemos de tener nosotros hacia los ricos para con los pobres. Fíjese, ¿ves? Mire, ¿ves? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Usted cree que dentro de las iglesias se hace acepción de personas, sí o no? Sí se hace acepción de personas. Y nosotros como iglesia, cuando hemos conocido la palabra, debemos de conocer esto. Porque aún nosotros podemos caer o hemos caído en ese error de tratar a una persona que viene vestida con quizás hasta con zapatos así de charol, ¿verdad? ¿Ah? Y viene así bien trajeado con trajes esos de allá, yo ni los conozco porque nunca me he puesto un traje de esos de la alta, ¿verdad? Pero usted sí los conoce, ¿verdad? A ver, alguien que me ayude, por favor. Mire, hermano Dolce Gabbana. O sea que Ricky sí conoce. Él sabe poner alguno de ellos. Solo, ok. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, siga. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y mire, y decís al pobre, siéntate ahí vos. ¿Dónde? Allá atrás, allá atrás. Estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Mire lo que dice.
Fíjese la comparación que está haciendo, por favor. Está poniendo al hombre rico y la actitud que tiene el hombre rico. ¿Ok? Y muchas veces nosotros como iglesia, sin conocer esto, porque nosotros debemos ser el ejemplo para los de allá afuera. Y debemos de enseñarle a la gente que tiene, que no tiene, que sabe o que no sabe, que aquí todos somos hijos de Dios. Y que no debe de haber acepción de personas. Los años no te hacen a ti. Aleluya. O sea, imagínate que tú tienes 40 años en la iglesia. A mí me tienen que tratar mejor. Momento. Que tú fuiste a la universidad. Momento. Que yo soy uno de los que más dinero tiene. Momento. No debe de haber tal actitud. Porque entonces nosotros estamos entrando a este pecado. Porque esto es un pecado según el escritor de la carta, Jacobo. Y miráis con agrado al que... ¿Ya leímos eso? Sí, va, ok. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mire a dónde llega. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Para que sean ricos. A ver, yo quiero que se ponga a leer esto, por favor, porque es muy importante. Para que sean ricos y le quiten las riquezas a los poderosos de la tierra y a los reyes, y que sueñen para que el Señor les pueda dar. ¿Se da cuenta mi versión? No, que sean ricos ¿en qué dice? Para que sean ricos en fe y herederos de qué dice, hermano, de lo que tienen los ricos en esta tierra. No. ¿Herederos de qué dice? Del reino que ha prometido a los que le aman. Y ahí no está hablando de ningún reino terrenal. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? Fíjese lo exquisito que es la carta de Santiago. Porque mire cómo lo pone en perspectiva. ¿No os oprimen los ricos? Yo le hago la pregunta, ¿cierto o no es cierto? Desde que está allá hasta el día de hoy y seguirá siendo hasta en el futuro, que los ricos van a oprimir a los pobres. ¿Y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Entonces, ¿por qué ustedes entonces, por qué son tan tontitos? ¿No blasfeman ellos el nombre, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ay, Señor bendito. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis y quedáis convictos por la ley como transgresores, dice. Ahora, la parcialidad y el favoritismo tiene 5 aspectos negativos. Número 1, nos hace juzgar a los hombres. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a los hombres? Número 2, revela los malos pensamientos y el mal corazón. ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestras ideas en base a aquellas cosas que no tienen valor. ¿Qué dice en cuanto a la ropa el Señor? ¿Qué dice en cuanto a la riqueza? ¿Qué dice en cuanto a las posesiones? ¿Cómo las trata el Señor? Pero nosotros por eso hacemos una distinción. Y eso muestra lo que realmente hay dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos. Cuando nosotros hacemos la parcialidad en cuanto al pobre con el rico. No sé si me voy a entender. Nosotros mostramos realmente lo que hay en nosotros. Número 3. Discriminamos a los pobres y a los humildes, un pueblo amado por Dios. Dese cuenta. Número 4. Muestra una actitud vergonzosa, ya que deshonra y humilla y avergüenza e insulta al pobre y al humilde al tratarlo de esa manera. Número 5. Muestra una conducta tonta. Somos tontos cuando hacemos parcialidad nosotros.
Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ah? Porque lo hacemos con gente orgullosa, con gente altanera y con gente que se aprovecha de nosotros. Amén, iglesia. Voy a ver qué día mando un rico yo por acá. A ver cómo lo trata. Pues tampoco lo va a sacar a pedradas. El pastor dijo que cuando vinieras acá, aquí. No, porque dice que no hagamos, ¿qué dice, hermano? Amén. No debe de hacer acepción de personas, sea quien sea. El que lo hace, ya le di las 5 cosas negativas que tiene. Es una persona ignorante. Hablando literalmente. Bendito sea el nombre de Dios. Habla entonces, acerca o amonesta contra la parcialidad en referencia a los ricos. Número 2. Nos habla acerca de la forma en que se codician las cosas y las razones por las cuales lo hacemos por puro egoísmo y solo por deleites. Y aún nos atrevemos a orarle a Dios de tal manera que aún enojamos a Dios por la forma en que nosotros lo hacemos. En el capítulo 4 dice la Escritura también en referencia a esos deseos mundanos, a esos deseos codiciosos, a esos deseos avaros que muchas veces hay en nosotros por cosas que realmente no nos van a hacer mejor en nuestro estado espiritual. La mayoría de nuestros problemas como iglesia muchas veces es el vacío que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. Es la falta de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Esas son las grandes insatisfacciones. Esa es la gran búsqueda que tiene la iglesia que se ha dormido, que se está muriendo y que está buscando riquezas, porque eso se lo dice el apóstol Juan a la iglesia de la Odisea. Mire, yo quiero que se dé cuenta de la escena que nos muestra Santiago en referencia a lo que arde en nuestros corazones, porque la palabra allí codiciáis, es codiciáis, es aquella palabra lujuria la que se usa allí. Lujuria regularmente se tiene el conocimiento como que si solamente es en referencia al sexo. No, puede ser en referencia a cualquier cosa. Esa es la palabra exacta que se usa allí. Oiga, la lujuria que hay en los corazones de aquellos que no están contentos y satisfechos con la obra que el Señor está haciendo y hará en sus vidas. Mire lo que dice, fíjese, ¿ves? ¿De dónde vienen las guerras? Dice. ¿De dónde cree que vienen las guerras, hermano? De la insatisfacción, del querer nosotros ganarle al otro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras, ¿qué dice? De vuestras pasiones, las cuales combaten, ¿dónde? En nuestros miembros. Codiciáis, ¿y qué dice? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando piden, dice, pero ¿por qué se pide mal? ¿Se da cuenta lo que está diciendo realmente? Porque no hemos llegado a tener un contentamiento en nuestros corazones. Porque todavía el Señor, no hemos dejado que el Señor reine sobre esos deseos y esas pasiones. Muchos usan la escritura que dijo Jesús: pidan lo que quieran al Padre en mi nombre y yo se lo voy a dar. Si se toma esa escritura solamente así por así, sin tomar en cuenta los contextos y todo lo que el Señor tiene que hacer en nosotros, por supuesto que no va a pasar, hermano. Y uno dice, ¿el Señor Jesucristo se equivocó? No, Jesucristo nunca se equivocó. El problema es lo que nosotros pedimos. ¿Y para qué lo pedimos? Porque Él mismo lo dice. Pedís y no recibís, dice. Porque pedís, ¿qué dice? Mire, hasta aún la oración usamos mal nosotros.
para dirigirnos al Señor. El hermano ponía la vez pasada el ejemplo de los $100 que se los das a un niño y que se vaya a una tienda a comprar dulces. Hermano, ese niño no sabe qué hacer con el billete de 100, no sabe qué es. Pues así somos nosotros con el Señor cuando pedimos, cuando no tenemos un corazón moldeado por el Señor. Nuestras peticiones son egoístas. ¿Para qué las pedimos? ¿Para qué las queremos? ¿Ah? Porque nuestra conducta y nuestra actitud demuestra lo que nosotros queremos y por qué lo queremos. Porque si no ha cambiado tu actitud y tu conducta, tu petición siempre va a ser la misma. Y hay una cosa en la que nosotros nos engañamos. Nosotros a veces hablamos con Dios como que si estuviéramos hablando con una persona así normal y corriente. Yo quizá puedo engañar a una persona, porque le puedo poner cara de triste, cara de necesitado y todo, y la gente, sí, verdad, no, yo le creí porque se miraba bien sincero, pero a Dios no se lo podemos hacer nosotros, porque Dios conoce las intenciones de tu corazón, sabe por qué se lo estás pidiendo. Mejor nosotros deberíamos de pedirle al Señor: cambia mi corazón, cambia, Señor, estos deseos, cambia, Padre bendito, aquellas cosas que no te agradan de mí. Por eso es muy importante, creo yo, imitar la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, para sacar los temas con los cuales nosotros nos tenemos que dirigir al Señor, porque ahí muestran una necesidad y una dependencia de Dios. A veces nosotros, por ejemplo, nosotros nos creemos los fuertes, ¿sí o no? Los que pareciera ser que la tentación no nos puede entrar a nosotros. ¿Sabe qué? Usted y yo somos débiles. Hay una parte de la oración que dice, Señor, que dice: no permitas que ¿qué? Ajá. Ahí usted está acercándose al Señor a socorrerse y decirle: Señor, yo soy débil, yo soy frágil. Señor, ¿sabes qué? ¿Tú has visto mis pensamientos cuando estoy en la cama, Señor? ¿Tú has visto lo que pasa por mi mente cuando voy caminando, Señor? Tú lo miras, Señor, y por eso estoy aquí, para pedirte ayuda. ¿Usted cree que esa petición no la va a contestar el Señor? Por supuesto que la va a contestar. Dame fe, Señor, porque ¿sabes qué? Dudo, soy bien incrédulo, Padre. Por eso me cuesta poner tu palabra por obra. Pero fíjese lo que dice ahí. Regresa a la escritura, por favor. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está hablando de que nosotros queremos cosas como las del mundo. Yo, si algo admiro de la iglesia del libro de los Hechos, es que estaba llena del Espíritu Santo y quería hacer la obra del Señor. Y una de las cosas que distingue a la iglesia que está llena del Señor es que está esperando a Cristo, es que desea que Cristo venga, es que predica el evangelio, es que tiene carga por las almas, es que ve al necesitado y está: ¿cómo yo puedo ayudar? Esa es una persona que está llena del Señor. Aquí vemos a una persona que se parece al mundo, que desea como el mundo. Y no que el Señor no nos quiera dar bendiciones, no me vaya a malentender, pero primero tiene que tratar con nuestro corazón. Mire lo que después les dice: oh almas adúlteras. Mire cómo las trata. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Falta de conformidad. Eso es lo que vemos ahí nosotros. ¿Te está diciendo que no trabajes? No, ahí no está diciendo que. Porque quiero aclarar esto también. Yo creo que se los puse allí. Vamos a ver si ¿sí? Ponle lo del dinero, para que podamos tener un concepto bien claro. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no estoy en desacuerdo que se tenga dinero. Aleluya, decir: ese pastor sí me gusta, me agrada.
No, tranquilo, tranquilo. Cuidado también, ¿verdad? Porque depende de dónde esté su corazón, ¿verdad? El dinero. Santiago no condena las riquezas. Ok. Las riquezas en sí mismas no son inmorales, ¿cierto? Porque no es una persona, no es un ser. Las riquezas no son inmorales, tampoco son morales, las riquezas en sí. La Biblia no condena el dinero. Muchísimas personas tienen el punto de vista de que hay algo impuro en el dinero, pero en la Biblia no hay expresiones despectivas sobre el dinero. El problema no se encuentra en el dinero mismo, sino en los corazones de los hombres y mujeres. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Santiago no estaba condenando a las personas simplemente porque eran ricas, sino por su equivocada relación hacia sus riquezas. Estaba preocupado por la forma en que habían conseguido su dinero y por lo que estaban haciendo con él después de conseguirlo. Amén. Quizá no le quedó muy claro, se lo voy a explicar de otra manera con la Biblia. ¿Qué le parece? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué nos enseña Santiago en cuanto a las riquezas? Habla de la jactancia que usan los ricos al pensar que tienen todo bajo control y que pueden aún estar seguros que tienen el mañana en sus manos. En el capítulo 4, versículo 13, ahí está hablando de gente que ha llegado al punto de creer que tiene todo bajo control y que puede decidir el día. Usted oiga hablar a un rico y se va a dar cuenta que ya tiene proyectado todo lo que es su negocio. Como que si fuera a vivir el tremendo sinvergüenza, como que si alguien le dijera que él tiene la vida en sus manos. Pero miren lo que le dice el Señor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, y negociaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién se atreve a decir eso? Sino aquel prepotente que por su capacidad financiera, capacidad de cosas que pueda tener, llega a pensar que puede tener el control de mañana. Y sin embargo, Santiago, mire lo que le dice. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Se recuerda aquel rico que dijo, voy a tirar mis graneros y los voy a hacer? Ahí está esa prepotencia. Ahí está esa autoconfianza en aquella capacidad humana que cree que todo lo tiene bajo control. ¿Cuántos aquí tienen un ahorrito? No le voy a pedir, hombre. Pero es que ese cuidadito que se lo toca a alguien, ¿verdad? Eso lo tengo en secreto, pastor. No confíe en él. Gloria a Dios que lo tenga. No ponga su confianza en él, porque está en problemas. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¡Ay, santo Dios! Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante que dice es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria a Dios. Sigamos con lo que enseña Santiago en referencia a las riquezas. Hace una reprensión severa a los ricos que acumulan riquezas y que piensan que son autosuficientes. Fíjese pues, en el capítulo 5, yo quiero que analicemos ese capítulo. Fíjese pues, fíjese lo que dice. Capítulo 5, versículo 1. A ver. Se trabó, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer mientras el hermano lo pone. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad,
por las miserias que os vendrán. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Santiago? Ahora yo le hago la pregunta, ¿a quién está escribiendo Santiago? Dígalo sin miedo. ¿A quién está escribiendo Santiago? A lo de la dispersión, ¿verdad? Pero aquí le está hablando a la iglesia, o le está hablando a los ricos del mundo de lo que hacen con la iglesia. Porque la palabra de Dios también es un consuelo. Nosotros como iglesia podemos ser maltratados, podemos ser tratados injustamente. Y al dar la palabra, Santiago le está diciendo: déjeme decirle a ustedes que están sufriendo por el evangelio lo que estos ricos están haciendo. Y le da una reprensión tremenda, porque le dice así directos. Y me llama la atención que Cristo dijo que acerca de las riquezas, que hagamos nuestra riqueza allá en el cielo, porque la riqueza acá en la tierra, ¿qué dijo que pasaba? Y donde lo rico corrompe y el ladrón domina. Ok, va. En la epístola de Santiago se llega al cumplimiento de aquello que dijo Jesús. Porque lo que le dice es: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ellos tenían su confianza puesta en las riquezas. Pero fíjese lo que les dice: vuestras riquezas están podridas. Eso ya lo había dicho Jesús. Y aquí se les estaba cumpliendo a ellos. Y todavía se sigue cumpliendo el día de hoy. Y vuestras ropas están comidas, ¿de qué dice? Esas palabras están asentadas, solo que aquí ya se está dando por hecho. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Mire lo que está diciendo. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, les dice. Pero ¿qué pasa con acumular tesoros para el día postrero? El dinero no va a poder salvar a nadie. ¿Cierto? Tú no le vas a ir a dar una mordida a Pedro allá arriba. O al Señor cuando venga: hey, Pedro, Señor, ¿qué te parece si me das una entradita por ahí? Mira, yo tengo bastante. No, eso no puede ser posible. A ver, sigamos. He aquí. Ahora, yo quiero que se dé cuenta de algo aquí, por favor. Porque fíjese pues, quiero que hagamos una diferencia el día de hoy. Usted puede llegar a tener riqueza a la buena, pero también a la mala. Y Dios lo sabe. Usted puede ser un gran sinvergüenza, un mentiroso. Usted se puede prestar a muchas sinvergüenzadas. Mire, hoy tenemos un problema en la política nosotros. Se prestan a cualquier tipo de sinvergüenzada, ambos grupos, lo que les conviene. Unos estaban con Trump, ahora le dieron la espalda a Trump, imagínense. O sea, lo que le quiero decir es que no importa si son demócratas, si son republicanos, lo que sea. Hay gente que por las riquezas hace cualquier cosa. Y dice: cuidado, dice él. Porque el Señor a nosotros nos puede bendecir, pero también como nos bendice, nos demanda. O sea, lo que le quiero decir es que su responsabilidad y mi responsabilidad va a ser más grande cuando el Señor nos bendice a nosotros. Porque dése cuenta de la manera, y me gusta de la forma en que Santiago lo pone todo bien claro. Dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Dice: ajá, ¿ustedes creen que Dios no se ha dado cuenta de todo lo que ustedes han hecho con sus jornaleros? ¿Cómo los han explotado? ¿Cómo no les han pagado como deberían de pagarles? ¿Usted cree que no lo sabe el Señor? El que llega a tener
una posición de poder, de riquezas, se ve en una gran responsabilidad. Porque si a nosotros el Señor nos permite riquezas, nosotros llegamos a ser administradores de aquello que Dios nos permite. Y eso nos hace más responsables a nosotros. Ahí dice que el Señor le va a pedir cuentas porque se dio cuenta lo que había hecho con los jornaleros. Dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, dice. O sea, se habían hecho ricos, ¿por qué? Porque no les pagaban a los... Trabajaban y ellos estaban, ¿qué? ¿Se da cuenta? Mire, el Señor está bien. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Mire lo que son los ricos. La mayoría de ricos, no puedo decir que todos, logran sus riquezas bajándole la calidad al producto, explotando al empleado, mintiendo, haciendo contratos, dando dinero debajo de la mesa para que le den esto y lo otro. Esas son riquezas mal adquiridas. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Sabe qué me recuerda esto? La historia que cuenta Jesús acerca de el rico y Lázaro. El pobre mendigo, ¿se recuerda? Dice que entraba salía el rico y hacía fiestas. Y oiga bien esto, por favor. Tenía a un mendigo. Es curioso cómo el Señor dice que se lo fueron a dejar a la puerta de la casa del rico. ¿Y qué comía el mendigo? Comía las migajas. Esa historia no la cuenta por gusto el Señor. ¿Cuál era la responsabilidad del rico? Se la fue a poner a la par el Señor. Ahí está. Tú tienes mucho, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Regresá a la cita esa, por favor. Dice que ¿qué hacía el rico? Hacía fiestas y se deleitaba. Porque aquí dice, a ver, ¿dónde están los? ¿Habéis engordado vuestros corazones? No es ese donde están los deleites. Así dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra. Mire, hermano, es tremendo esto, porque este es el evangelio práctico. Ese hombre tenía dinero, pero no le importaba que había un necesitado a la par de él. Y el Señor estaba viendo. ¿Y se recuerda cuál fin de todo esto? Cuando usted lee la historia, ¿se recuerda? El pobre, el mendigo va para el cielo. Y el otro, el Señor lo llama a cuentas. Tenías para ser de bendición y no lo fuiste. Oh, qué tremendo esto, hermano. Wow, esto nos debe hacer temblar a nosotros. Porque si nosotros tenemos y el Señor nos pasa necesidades y nos interesa más ir engordando la cuenta, ser mejores, tener nuestro éxito personal y olvidarnos de todo lo que está a nuestro alrededor, Dios nos lo va a traer a cuentas. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, dice. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Eso quiere decir que se volvieron millonarios. Habéis condenado y dado muerte al justo. Mire, hay gente que yo no he matado a nadie, dice. En nuestros países, usted no me dejará mentir, mandan dinero, ayuda. ¿Y qué hacen los gobiernos? No hay medicina en los hospitales. Ellos se roban el dinero de la medicina. Hace poco yo le contaba que hubieron dos, que fueron huracanes o qué fue eso de que sucedió allá ¿verdad? ¿Cómo digo esa hermana, hermano? La hermana bien lo sabe. Eta y Iota. ¿Ah? Y mandaron comida de allá el tío del hermano. Camiones. Y los sinvergüenzas se roban lo mejor y le dan las migajas a la gente. Oiga, qué triste es eso. Mandan ayuda y ellos se quedan con todo porque ellos se quedan con las cosas. Ellos dicen, yo no maté a nadie, dicen.
El dinero que se agarran, muchas gentes pobres pudieron haberlo recibido. Los salarios que ellos mismos se dan, porque es curioso, hermano. Yo no sabía que en esta pandemia aquí los del Congreso se dieron un aumento. Yo no lo sabía. Qué tremendo eso en medio de la pandemia. Y la gente muriéndose, hermano. Eso es vergonzoso. Pero usted le pregunta, no, yo no he matado a nadie. Sí, has matado a alguien. Y a uno le da cólera. Se frustra. Pero ¿sabe qué? Él está viendo, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, nada se le escapa. Por eso deja estas escrituras. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Porque si usted le hace resistencia, son tan déspotas. ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? Le dicen a uno. ¿Me vas a meter un abogadito? Yo te meto todo un gabinete. ¿Ah? Es tremendo. Pero el Señor ahí está dando sentencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí no dice tened paciencia porque yo me voy a encargar de eso y luego yo les voy a dar riquezas a ustedes. ¿Se da cuenta? Porque esto tiene que suceder. Por eso dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Sí las tendremos. Pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Él dice, las consiguieron de manera mala. Pero no solamente las consiguieron de manera mala, las gastan de manera mala. Porque en vez de hacerlo para ayudar y proveer al necesitado, se lo gastan para su deleite, dice. Por eso, Dios sí te puede dar a ti bendición, pero te va a demandar de la bendición que te da. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver, entonces le hago la pregunta, ¿cuántos quieren bendición de Dios? Ese amén ya estuvo, amén. Así como con miedito, ¿verdad? La codicia, recuérdese, hermano, es idolatría. La avaricia es idolatría. Es como estar adorando imágenes. Eso lo dice Colosenses 3:5. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de lo que dice la escritura de Santiago? Ahora, ¿qué aprendemos de la epístola entonces de Santiago? No hay ningún capítulo o versículo del libro que nos motive a hacernos ricos. Ninguno. No hay ningún capítulo ni versículo que nos motive a volvernos ricos. Quizás al trabajar usted lo pueda lograr sin descuidar su relación con Dios, sin descuidar su relación con sus hermanos, sin descuidar la responsabilidad que tiene como padre, como madre, como esposa, como esposo, como siervo, como sierva, porque entonces nosotros nos metimos a un grave problema. Número 2, sus enseñanzas están en armonía con los demás libros del Nuevo Testamento. Él no contradice a Jesús, él no contradice a Pedro y él no contradice a Pablo en ningún momento. Nos habla de lo práctico que debe de ser el cristianismo. La avaricia y la codicia son idolatría y no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir autosuficientes, orgullosos y nos vuelven egoístas. Si algo no quiere hacer el rico es compartir. Mire, eso de guardar y guardar, tenemos que tener mucho cuidado. No que esté hablando en contra del ahorro, pero el hecho de que nosotros nos volvamos tan avaros de que tenemos y alrededor nuestro hay necesidad, eso es pecado. Eso es pecado. La verdadera manera de demostrar nuestra relación con Dios es en base a nuestra relación con nuestro prójimo y con sus necesidades. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra la ley y los profetas, dice la Biblia. Número 5. ¿Qué aprendemos de la epístola de Santiago? Que en ningún momento Santiago, y lo reto también con esto, enseña a que busquemos las cosas terrenales. Dice, el Espíritu nos anhela celosamente.
no habla en referencia a pactos también, o vio algún pacto. Lea, mire, son solamente 5 capítulos el libro de Santiago. Mire si hay una referencia a que debemos de hacer pactos el día de hoy. No la hay, ¿ok? Confesiones positivas, tampoco las hay. Que el Señor te va a cumplir tus sueños, tampoco existe tal cosa. Que se trata acerca de tu éxito personal, no. Porque Cristo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No se trata de tu carrera, de tu éxito, de tu dinero, de nada de eso se trata. En absoluto. No lo dice tampoco Santiago. Ya estamos casi terminando la Biblia y no hay un libro que nos enseñe semejante cosa. Yo hago la pregunta, ¿por qué entonces se enseña esto? Y ya le dije que no estoy hablando de que el pueblo del Señor no pueda tener, pero tiene que tener conciencia, pero tiene que saber cómo tener conforme a lo que Dios ha establecido y no haciéndose rico o buscando las riquezas creyendo que ellas le van a dar el sentido a la vida a uno. No. Si el Señor nos la da, que nos la dé de la manera correcta, sin nosotros afanarnos, sin nosotros ser sinvergüenzas, sin nosotros estar dejando las cosas del Señor por un lado. Amén. O que nosotros nos olvidemos de la persona que está necesitada al lado nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuérdese que no debe de haber ninguna distinción dentro de la iglesia. No debe de haber distinción ni social, ni por su condición, ni por su posición, ni por las riquezas, ni por el prestigio, ni por el reconocimiento. Debemos de ser una iglesia imparcial, que ame al Señor y que primeramente busque el reino de los cielos, porque ese es seguro. Porque allí nada ni nadie nos va a poder robar nuestras riquezas. Amén, hermanos. Amén, amén y amén. Aleluya. Entonces ya no le da caso a los ungidos de Dios, a los supuestos ungidos de Dios, a los supuestos que le dicen, tengo una palabra profética, nueva y fresca, dice, que el Señor te va a dar en esta noche. Dile tú, yo ya tengo la palabra más segura en mi corazón, es la escritura, dile, ya. Es que a mí los profetas del día de hoy me dan risa. Miren, yo creo que lo que dijo el Señor, miren, es que no le escuché muy bien. A ver, miren. Y lo que estoy diciendo, miren, yo no quiero que lo tome así como, no estoy seguro, dice. Pues deja de decir que es profecía del Señor, entonces. ¿Cómo te dices que es profecía del Señor si no estás ni seguro de ti mismo? Hermano, mejor pongamos atención a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuánto le gracias al Señor por tener la palabra de Dios? Por ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Oremos a Dios.